Hola, mi nombre es Sara Daniela Ramírez, estudiante en la Universidad Panamericana, y en este video voy a resolver algunos ejercicios de álgebra lineal de la clase del profesor Miguel Quintero. Nuestro primer ejercicio va a ser calcular el determinante de una matriz A mediante el método de menores. Calcula el siguiente determinante utilizando el método de menores, primero respecto a la segunda fila y posteriormente con respecto a la tercera columna. Compruebe que da el mismo resultado. El método de menores es un método que nos permite obtener el determinante de una matriz A mediante la obtención del determinante de submatrices a las que llegamos eliminando filas y columnas de la matriz original. Esto lo vamos a ver pues ya en la práctica. Vamos a calcularlo respecto a la segunda fila. Siempre vamos a usar esta fórmula que nos dice que hay que multiplicar menos 1 elevado a la i más j, en este caso i va a ser el número de fila del menor y j el de columna, esto ya lo vamos a ver con un ejemplo, por la intersección de la fila y la columna que estemos usando, por el determinante de la submatriz que vamos a encontrar. Por ejemplo, si yo decido tomar la fila 3 y la columna 2, vamos a tener el menor de la fila 3 y la columna 2 va a ser igual a menos 1 elevado a i más j, fila más columna, elevado a la 5 por la intersección entre nuestra fila y nuestra columna, que en este caso va a ser 0, por 0 por el determinante de la submatriz que nos queda, que en este caso es menos 2, 5, 6 y menos 3. Menos 2, 5, 6 y menos 3. Y este sería nuestro menor 3,2. Ahora vamos a hacer todo respecto a la segunda fila. Y vamos a calcular el primero, que va a ser nuestro menor, fila 2, columna 1. Esto lo vamos a hacer un poquito lento, ya después pues se puede simplificar los pasos. Pero vamos a hacerlo menor por menor para que quede un poco más claro. Como dijimos, siempre va a ser menos 1 elevado a la fila más la columna, que en este caso va a ser 3, por la intersección, que aquí es 6, por el determinante de nuestra matriz, bueno, nuestra submatriz, que es 4, 5, 0 y 2. Resolviendo esto nos queda menos 1 por 6, por el determinante de nuestra submatriz, que es 4 por 2, 8, menos 5 por 0, 0. Siempre las matrices y las submatrices, los determinantes se van a obtener haciendo esta diagonal menos esta diagonal. Y esto nos va a dar un total de menos 1 por 6 son 6, por 8 menos 48. Ahora vamos a seguir con el siguiente menor, que va a ser el menor fila 2, columna 2. Fila 2, columna 2. Y va a ser igual a menos 1 elevado a la 4, porque va a ser 2 más 2, por 7, que en este caso es nuestra intersección, por el determinante de la submatriz que nos queda, que es menos 2, 5, 3 y 2. Resolviendo nos va a quedar menos 1 a la 4 va a ser 1 por 7, por el determinante de nuestra submatriz, que va a ser menos 4, menos 15. Y esto nos va a dar un total de 7 por menos 19, que es igual a menos 133. Y finalmente vamos a hacer nuestro tercer menor, que va a ser la fila 2 con la columna 3. Y tenemos el menor fila 2, columna 3, va a ser igual a menos 1 a la 5 por nuestra intersección, que es menos 3, por el determinante de nuestra submatriz, menos 2, 4, 3 y 0. Resolviendo nos da menos 1 por menos 3, por el cálculo del determinante, que en este caso va a ser menos 2, menos 12. No, me equivoco. 0. 0 menos 12. Y resolviendo tenemos menos 1 por menos 3, 3 por menos 12, menos 36. Entonces, el determinante de nuestra matriz A, nuestra matriz original, siempre va a ser la suma de los resultados que obtuvimos en nuestros menores. Esto quiere decir menos 48, menos 133, menos 36, que nos da un total de menos 217. Esto quiere decir que respecto a la segunda fila, el determinante de nuestra matriz A es igual a menos 217. Ahora vamos a hacerlo respecto a la tercera columna y nos vamos a ir un poco más rápido. Nuestra tercera columna y tenemos nuestro
primer menor va a ser fila 1, columna 3. Ya no lo voy a denotar, lo voy a hacer directo. Fila 1, columna 3. Y tenemos menos 1 elevado a la 4, 1 más 3, por nuestra intersección, que es 5, por el determinante de nuestra submatriz, que va a ser 6, 7, 3 y 0. Más nuestro segundo menor, que va a ser la fila 2 y la columna 3. Entonces nos va a quedar menos 1 elevado a la fila 2, columna 3, elevado a la 5, por nuestra intersección, que es menos 3, por el determinante de nuestra submatriz, que va a ser menos 2, 4, 3 y 0. Más nuestro último menor, que va a ser columna 3, fila 3, y nos va a dar menos 1 elevado a la 6 por nuestra intersección, que va a ser 2, por el determinante de la submatriz, siempre se repite lo mismo, menos 2, 4, 6 y 7. Resolviendo, esto nos va a quedar 1 por 5 por 0 menos 21, más menos 1 por menos 3 por 0 menos 12, más 1 por 2 por menos 14 menos 24. Esto nos da 5 por menos 21, más 3 por menos 12, más 2 por menos 38, que va a ser igual a menos 105, más menos 36, más menos 76, que resolviendo nos da también menos 217. Lo que quiere decir que, haciéndolo respecto a la tercera columna, el determinante de nuestra matriz original también va a ser 217, lo que concuerda con el que obtuvimos cuando lo hicimos respecto a la segunda fila. El siguiente ejercicio corresponde al teorema fundamental del álgebra lineal, que nos dice que la dimensión de B es igual a la nulidad más el rango. De igual manera vamos a calcular el kernel o espacio nulo, que hace referencia al conjunto de vectores X, que en este caso viven en R2, y que al multiplicarlos por nuestra matriz van a hacer que esta dé igual D o sea igual a 0. Lo primero que tenemos que hacer para calcular nuestro kernel es tomar los valores del resultado de nuestra transformación e igualar cada uno de ellos a 0. 2A va a ser igual a 0, B más C va a ser igual a 0, por lo que B va a ser igual a menos C, y finalmente 2D va a ser igual a 0. Una vez que tenemos estos valores, vamos a sustituirlos en nuestra transformación, es decir, A, B, C, D, y es aquí donde vamos a sustituir nuestros valores. Por lo tanto, A vale 0, aquí va a valer menos C, C y D también va a valer 0. Todo con base en estos valores. Una vez que tenemos esto, lo vamos a factorizar para obtener nuestro kernel y nos va a quedar de la siguiente manera. Y este va a ser nuestro kernel o espacio nulo. Ahora tenemos que ver la nulidad, que no es nada más que la dimensión del kernel, por lo tanto va a ser igual a 1. Después vamos a pasar a ver el rango. Y el rango se obtiene metiendo este sistema de ecuaciones a una matriz, que nos queda de la siguiente manera. Esto se hace obteniendo los unos principales. Los unos principales hacen referencia a una diagonal de unos que se encuentra en la matriz. Por ejemplo, si tenemos la matriz de identidad, este serían nuestros unos principales. Y visto de una manera más fácil, cada uno principal es una vez que nuestra escalerita baja. Aquí los unos principales ya están presentes, sin embargo vamos a simplificarla para que sea más evidente. Este vector lo dividimos entre 2, este permanece igual, y este también lo vamos a dividir entre 2. Y aquí encontramos nuestros unos principales. Este es el primero, este es el segundo, y este sería el tercero, que no cambia el valor, pero lo íbamos a dividir entre 2 también, 1.
Por lo tanto, el rango es el número de unos principales que encontramos. En este caso, el rango va a ser igual a 3. Para encontrar la imagen basta con resolver nuestra matriz, que nos daría lo siguiente. Esta se resuelve directa y esta es nuestra imagen. Finalmente, para comprobar el teorema fundamental del álgebra lineal o de la dimensión, teníamos que la dimensión de B iba a ser igual a la nulidad más el rango. No se denota así, pero lo estoy haciendo para simplificarlo. En este caso tenemos que la dimensión de B va a ser igual a la nulidad, que es 1, más el rango, que es 3. Por lo tanto, la dimensión de B va a ser 4. Y se comprueba. Vamos a resolver un circuito eléctrico bastante sencillo. Esto para comprender las leyes de voltaje y la ley de nodos. Finalmente vamos a resolver un circuito eléctrico bastante sencillo, esto con matrices, la ley de nodos y la ley de voltajes. La ley de nodos nos dice que debemos encontrar un nodo, es decir, un punto donde una corriente entre y salgan dos, o en su defecto, dos corrientes entren y salga una o más. Es decir, tiene que haber, por así decirlo, una separación entre las corrientes, como si fuera un río. No puede seguir, sino dividirse en dos. Por la ley de nodos, tenemos dos nodos. El primero va a ser A y el segundo va a ser B. Para el nodo A, encontramos que I3 entra, I1 entra y la corriente que sale es I2. Por lo tanto, tenemos I3 más I1 es igual a I2. Siempre se suman, ya sea las corrientes que entran o las que salen, y se igualan a la otra. Ahora, para el nodo B, tenemos que I2 es la corriente que entra y las que salen son I1 más I3. Y pues aquí podemos notar que es exactamente la misma ecuación, por lo que solo vamos a ocupar una. Después usamos la ley de voltajes. Para esta tenemos que dividir o identificar claramente los ciclos de nuestro circuito. En este caso este va a ser el primer ciclo y este va a ser el segundo. Algo muy útil también es siempre ir en sentido horario. Otro truco es, de cierto modo, polarizar las intensidades de corriente, realizando lo siguiente. Sabemos que si la corriente va hacia acá, siempre va a entrar por positivo, y va a salir por negativo. Es decir, la cola de la flecha va a ser negativa y la punta va a ser positiva. Así vamos a establecer la ley de nuestro primer ciclo. Tenemos que el ciclo 1 podemos empezar de un nodo. Esto igual facilita mucho las cosas. Entonces, en este caso decidimos empezar del nodo A. Vamos a tener que es como si caminaras. Y por lo tanto, aquí la corriente va a entrar por negativo. Y tenemos esta resistencia. Es decir, vamos a tener menos I1, pues entra por negativo. Esta sigue siendo la misma. Y nuestra pila entra por el lado positivo. Por lo que vamos a poner más 5 volts. Nuestra corriente sigue y finalmente llegamos a I2, que también entra por el lado negativo. Es decir, estamos siguiendo un sentido horario. Y tiene una resistencia de 2 ohms. Hay que recordar que voltaje es igual a intensidad por resistencia y es por esto que la ley de voltajes y siempre estamos multiplicando la intensidad por la resistencia. También cabe recalcar que si hay alguna intensidad que no tiene una resistencia, no hay que tomarla en cuenta. Bueno, y pues ya, tenemos I1 que entra por el lado negativo, la pila entra por el lado positivo, entonces ponemos su voltaje. Y finalmente I2, si vamos en sentido horario, también va a entrar por el lado negativo y tiene una resistencia de 2 ohms, por lo que va a ser igual a menos 2 I2. Y esto lo vamos a igualar a 0. Una vez que lo igualamos a 0, siempre vamos a despejar la pila y dejar las corrientes del otro lado. Es decir, del ciclo 1 tenemos que menos 5 volts va a ser igual a menos I1 menos 2 I2.
lo único que hicimos fue pasar estos 5 volts del otro lado. Ahora para nuestro ciclo 2, igual vamos a ir en sentido horario y en este caso empezando de aquí. Si vamos en sentido horario, sabemos que por aquí pasa la corriente I3 y hay una resistencia de 4 ohms. Y podemos ver que entra por el lado positivo. Por lo tanto, va a ser igual a 4 y 3. Si seguimos avanzando en nuestro circuito, nos encontramos de nuevo con I2, que también entra por el lado positivo. Y va a estar multiplicado por su resistencia, que es de 2 ohms. 2 y 2. Finalmente, si seguimos caminando en nuestro circuito, nos topamos con la pila, que en este caso está del lado negativo. Hay que recordar que las pilas siempre tienen dos terminales, positivo y negativo. La larga hace referencia al positivo y la corta al negativo. Y pues bueno, entra por el lado negativo, por lo que vamos a poner menos 8 volts. De igual manera lo igualamos a 0 y hacemos lo mismo. Despejar la pila e igualarla a las intensidades. Y entonces nos queda que 8 volts va a ser igual a 4 y 3, más 2 y 2. Una vez que tenemos nuestras ecuaciones, que van a ser cualquiera de estas dos, esta y esta, las metemos en una matriz. Y tenemos lo siguiente. 1 menos 1, 1, va a ser igual a 0. Aquí solo estamos despejando esta, igualándola a 0. Tenemos I1 más, menos I2 más I3 es igual a 0. Por lo tanto, nos quedan estos coeficientes. De nuestra segunda ecuación obtenemos 1, 2, 0, 5 y de la tercera 0, 1, 2 y 4. Y ahora lo vamos a resolver por Gauss. Vamos a restarle la primera fila a la segunda. Como estamos restando la primera, se queda igual. Y la última también se queda igual. Y ahora para volver este 1 un 0, lo que vamos a hacer es restarle a la tercera fila la primera. Y entonces otra vez la primera se va a quedar igual. La segunda tampoco cambia. Y la tercera ya nos queda con los dos ceros. Y pues finalmente hay que despejar estas ecuaciones para llegar a las incógnitas. Y nos van a dar que I1 va a ser igual a 1 ampere. I2 va a ser igual a 2 amperes. Porque lo que estamos haciendo es 3 menos 1 igual a 5. Por lo tanto, I2 va a tener ese valor. Y finalmente, I3 va a valer 1. Porque lo que estamos haciendo es que I3 menos 2 más 1 es igual a 0. Y así tenemos las intensidades de nuestro circuito. Y por último vamos a resolver un ejercicio de espacios vectoriales. Sea V el conjunto de todos los números reales, definimos, y aquí están definidas las dos propiedades de cerradura, de suma y de multiplicación, y te pide comprobar si V es un espacio vectorial. Ya tenemos definidas las propiedades de cerradura. La primera es que C por U tiene que ser igual a CU, y se cumple. Y la segunda la tenemos que comprobar. Entonces tenemos que 2U menos B más 2U1 menos B1 va a ser igual a 2U más 2U1 más menos V menos V1. Factorizándolo nos queda 2 por U más 1 menos V menos V1. Y podemos ver que se cumple con la que nos estaban dando en el problema. Después vamos a seguir probando las siguientes propiedades. La que sigue es la conmutativa. Y entonces tenemos que U más V es igual a 2U menos V. Y en teoría, para que esto fuera un espacio vectorial, deberíamos de tener que B
más u fuera 2v menos u. Y aquí podemos ver que no son conmutativas, porque nos da un resultado de 2u menos b en la primera, y en la segunda nos queda 2b menos u. Y al final terminamos con u es igual a b, y esto no se cumple. Por lo tanto, este no es un espacio vectorial.